¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Nuevamente estamos en esta oportunidad que Dios nos da de poder abrir la Biblia y poderla meditar y tener un devocional como lo hacemos varias noches durante la semana. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este espacio que el Señor nos brinda para poder tomar la palabra suya y poder extraer una porción bíblica, para lo cual le voy a pedir que tengan la amabilidad de ir a su Biblia y la abra en el Salmo número 85, por favor. Salmos número 85, daré lectura al versículo 6. Salmos 85, 6, nos dice la Escritura lo siguiente: No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Vamos a orar. Padre, gracias por este día y por darnos, Señor, ya esta noche. Gracias porque nos bendices, nos cuidas y nos das mucho más de lo que nuestro entendimiento puede imaginar. Te ruego que nos acompañes en esta noche de meditación y devocional. Por amor a tu palabra y a tu pueblo, te ruego que nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos vuelto ya a los Salmos nuevamente en su meditación y encontramos ahora en el Salmo número 85 que fue escrito por los hijos de Coré propiamente, y nos encontramos con que el clamor de ellos es para que Dios tuviera a bien apiadarse de su pueblo y trajera un despertar espiritual a los individuos. Ellos apelan a la historia y recuerdan a Dios que, así como lo hizo en la antigüedad, pues era necesario que actualmente, en ese momento, pues Dios fuera propicio una vez más al pueblo, pero también a sus santos, a sus hijos, para que Dios reavivara el corazón, el gozo y el regocijo de cada uno de ellos, para que Dios mostrara su misericordia y detuviera el castigo, para que el pueblo ya no lo experimentara nunca más. Bueno, no nunca más, sino que si se apartaban del Señor, pues iban entonces a ser recreados en la disciplina del Señor. Así que encontramos en los primeros versículos que están haciendo un recordatorio a Dios en esa oración para que Dios les trajera pues bendición. Dice el versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Está hablando en pasado, hubo un momento en la antigüedad en la cual tú fuiste propicio y restauraste a tu pueblo, lo trajiste de cautiverio. Y no necesariamente cuando dice que volvieron de la cautividad, se está refiriendo cuando llegaron de Babilonia, de la cautividad de Babilonia, de la cautividad babilónica, quiero decir, porque los hijos de Coré pues no vivieron mucho antes de esa etapa. Sin embargo, se están refiriendo en algún momento en el cual habían sido oprimidos por algún ejército adversario, como lo vemos en la historia bíblica. Sin embargo, en estos pasajes, en estos versículos, vemos algo muy interesante, porque el salmista o los salmistas están describiendo en los primeros 3 versículos cómo habían tenido ya el pueblo de Dios, habían experimentado un despertar espiritual. Claro, se habían desviado del verdadero camino de Dios y de la vía correcta de su voluntad, y entonces se había frenado las bendiciones de Dios. Dios ya no los estaba, los cuidados que Dios tenía para con su pueblo siempre los tuvo. Sin embargo, el pueblo era el que se apartaba de Dios. Entonces, pues el despertar y la llama y el fuego que había en su momento pues se iba extinguiendo con el paso del tiempo. Sin embargo, los hijos de Coré habían hecho un recuento de las bendiciones de Dios a través de su pueblo y a favor de los hijos de Dios, no solamente a nivel colectivo, sino a nivel individual. Y al recordar cómo Dios les había restaurado en su momento, cómo Dios había traído un avivamiento grande en cada uno de ellos. Pero con el paso de los periodos de tiempo y con el paso de las situaciones adversas y difíciles, se había apagado un poco ese fervor.
El Salmo 85 es básicamente una oración clamando al Señor por un despertar espiritual. En el versículo 6 que ya se leyó es una pregunta, como diciendo, pues aquí estamos tan necesitados de ti como nuestros padres en el pasado lo estuvieron, y así tú les trajiste un gran avivamiento al pueblo. Así que pregunta el salmista, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Ese darnos vida, ¿no volverás a darnos vida como expresando, Señor, no podemos mantenernos el resto de nuestra vida de esta manera, alejados de ti, apagados en el fuego y el fervor por las cosas espirituales? ¿No volverás a darnos vida? Tenemos necesidad, tenemos hambre de ti. No podemos quedarnos en esta situación. Así que al clamar, al darnos vida, se está refiriendo que no nos vas a traer un despertar o un avivamiento espiritual. Vemos rápidamente, hermanos, vamos a ver en los próximos minutos cómo el Salmo describe en 3 pasos, vamos a llamarle 3 pasos importantes, y más que importantes, importantísimos, de cómo fue que vino ese despertar, ese avivamiento, no solamente al pueblo en general, sino de una manera individual. Porque en el versículo 8, cuando el salmista le recuerda a Dios, cuando hubo un despertar, les dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. No solamente el despertar y el avivamiento que tuvo el pueblo de Dios, no solamente fue a nivel pueblo, sino a nivel individual. No solamente al pueblo, sino a tus santos, dice el versículo. Así que en los versículos 2 y 3 encontramos esos 3 pasos en los cuales el salmista está aludiendo y recordando cómo fue que vino un avivamiento a su pueblo, porque anhelaba que Dios trajera otro despertar. En el versículo 2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Tú los absolviste de su mal camino, de su iniquidad. Dios no perdona nada más porque perdona. Dios perdona, el perdón de Dios, quiero recapitular, el perdón de Dios es el resultado de una confesión previa. Así que el versículo 1 y el versículo 2 de este Salmo 85 no nos describe explícitamente un periodo o un momento en el cual el pueblo y cada uno de ellos confesaron sus pecados a Dios. Pero está implícitamente porque dice, tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Para que Dios haya perdonado, debió haber previo a esta acción divina una acción humana, que es la confesión al Señor. La confesión de pecados, hermanos, es moralmente invariable o es inevitable para que Dios pueda perdonar. Así que el primer paso que los hijos de Coré encontraron en la historia del pueblo de Dios, para que Dios trajese un avivamiento a ellos y a cada uno en particular, fue número 1, la confesión. El contexto también general de la Biblia nos recuerda que Dios no puede despertar a un individuo en el sentido espiritual sin que previo haya un momento de confesión. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos, para que ustedes puedan tomar la cena, a los hermanos de Corinto, para que ustedes puedan tomar la cena del Señor de una manera digna, pues primero tienen que autoevaluarse, confesar al Señor, que Dios les perdone, y entonces podrán tomar la cena del Señor de una manera digna. Pero se necesitaba un periodo previo de autoevaluación para entonces confesarse a Dios. El versículo muy conocido en cuanto a la confesión, 1 de Juan 1:9, sabemos
Y tenemos esa certeza de que al momento de confesarnos a Dios, pues no es necesario pedirle perdón. Al momento de confesarnos, entonces Dios nos perdona cuando hay de por medio o previo un acto de confesión a Dios sinceramente. Así que el primer paso, hermanos, para tener un despertar, cada uno en particular, para despertar del letargo espiritual, para no acostumbrarnos a no venir al templo, a los cultos en este periodo de pandemia, para no acostumbrarnos a no leer la Biblia todos los días, para no acostumbrarnos a no orar todos los días, para no acostumbrarnos al ritmo de vida que el cristianismo está llevando en la actualidad, para no acostumbrarnos a una vida alejada de Dios, de conformismo. Es necesario, número uno, confesarnos ante el Señor. Tú volverás a restaurarnos, Señor, y tú perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos somos pecadores y todos hemos pecado ante el Señor, y no porque queramos pecar, sino porque nuestra humanidad que tenemos es pecadora. Simplemente Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, o nuestro pecado que nos condenaba y llevaba al infierno. Pero ahora, restaurados en Cristo y salvados en el Señor Jesucristo, pues continuamos siendo humanos, y es esa humanidad la que nos impele o nos impulsa a pecar constantemente. Así que necesitamos confesarnos al Señor por nuestras reacciones, por nuestros impulsos, por nuestra incapacidad de sobrellevar la vida cristiana, por no ofrendarle a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras inquietudes, nuestro ser entero. Número uno es la confesión. Número dos, el segundo paso para que haya un avivamiento de manera colectiva, pero también de forma individual, no solamente es la confesión del creyente, sino el perdón de Dios. Es necesario que el cristiano se confiese ante el Señor para que entonces Dios perdone. El mismo versículo 2 dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de todos. No solamente del pueblo, sino de todos, de cada uno en particular. Debe de haber confesión del cristiano. Número dos, debe de haber el perdón de Dios. Si no hay confesión genuina y sincera, no habrá perdón de Dios. Dice la Biblia: el que confiesa su pecado y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Es necesario entonces, queridos hermanos, que el perdón de Dios se manifieste cuando haya un momento de confesión al Señor. Y número tres, se requiere la confesión del cristiano. Número dos, para que haya el perdón de Dios. Y número tres, el avivamiento vendrá, o el despertar vendrá. Lo encontramos en el versículo 3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, entonces restáuranos. Confesión, perdón, y luego entonces la ira de Dios se aparta de los suyos. Se apartó la ira de Dios. Dios reprimió su enojo. Dios dijo que ya no. Ya miré confesión, yo les he perdonado. Entonces ya no voy a descargar mi ira. Voy a reprimir, voy a detener, voy a limitar mi ira, mi enojo sobre mi pueblo, para apartarme del ardor de mi ira, porque estoy viendo, dice Dios, que se han confesado y se han apartado de sus malos caminos, de su mal actuar, de su mal pensar, de su mal sentir, de su mal decir. Así que es necesaria la confesión para un avivamiento a nivel colectivo, pero a nivel personal principalmente, la confesión del creyente para obtener el perdón de Dios, y entonces, y solo entonces, la ira del Todopoderoso se va a apartar de los suyos, y entonces, dice el salmista, seremos restaurados, es decir, seremos levantados. Nos volverás, dice el versículo 6, volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. El avivamiento va a venir, hermanos, cuando cada uno en particular nos confesemos al Señor, nos apartemos, Dios nos perdone, la ira de Dios se aparta de nosotros, y entonces Dios volverá a darnos vida.
que todos los días podamos ofrecernos a Dios y aprovechar la oportunidad de despertarnos, no solamente despertarnos físicamente, sino que todos los días, cada mañana, pueda ser una oportunidad y sea una oportunidad de un avivamiento, de un despertar espiritual de cada uno en particular. Si otros no lo hacen, si otros no quieren, si otros reprimen el avivamiento, usted no lo reprima. Despiértese todos los días y avívese en el Señor. Padre, aplica tu palabra a mi vida y a la vida de mis hermanos. Te damos gracias. Tráenos, Señor, un avivamiento a nivel personal. En el nombre de Cristo.